Los territorios son un sistema complejo y como tal, ¿sí? Es una definición que hacemos como investigadores, investigadoras, profesionales que abordamos el territorio como sujeto, objeto de la estrategia y por lo tanto, lo determinamos como complejo porque entendemos que tenemos que estudiar las interacciones, tenemos que definir los subsistemas, estudiar las interacciones, que es siempre más importante, pensarlas en el tiempo, no como una cuestión estática, sino como una cuestión que va evolucionando y esa propia dinámica del territorio va dando también coevoluciones que hay que estudiar y comprendiendo que el entramado conceptual que estamos haciendo en torno al territorio tiene que ver también con perspectivas y con miradas sobre la interpretación de lo que sucedió y que esas miradas, esa conjunción de miradas hace a lo que tenemos conceptualizado como territorio, pero no siempre toma el 100% de lo que sucedió. El territorio está conformado por un espacio físico, ¿sí? Que tiene de alguna manera un tejido social, que tiene una base de recursos naturales, una serie de instituciones que lo conforman, que está determinado también por formas de llevar adelante la vida, la economía, el entramado productivo, la legalidad, la justicia, el ambiente, ¿sí? Una forma de interpretar la realidad y llevarla adelante que está muy vinculado con una cultura, una construcción social que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que se va acumulando y que eso de alguna manera determina el paradigma con el que los ciudadanos y el conjunto del sistema complejo de territorio mira la realidad y avanza y determina cuáles son sus acciones prioritarias. ¿Sí? También hay una rama que determina que también el paisaje, ¿sí? La parte más allá del espacio, la parte más edílica del territorio tiene que ver también con su componente. Entonces, de acuerdo a cómo lo definamos, qué metamos adentro del concepto territorio, va a depender también nuestra forma de analizarlo, ¿sí? Porque necesariamente para analizarlo tengo que desmembrarlo, interpretarlo por subsistemas, y estos serían, en primera instancia, los principales subsistemas sumados a todo lo que es el entramado productivo, que es lo que nos interesa a nosotros pensarlo por nuestra formación profesional. A esto hay que sumarle que tienen distintas escalas, como lo mencionó bien Rocío, y que obviamente el Estado es el sujeto planificador. ¿Sí? Cuando hablamos de territorio como sujeto objeto, como en casi todas las unidades de la materia, es sujeto cuando se está pensando a sí mismo, y tengo que prestar atención a que el territorio se está planificando y por lo tanto tengo que llevar adelante un proceso metodológico, una forma de llevar las distintas etapas, sabiendo que es un proceso autorreflexivo y que va a terminar, o que debería terminar en un proceso que de alguna manera tenga en cuenta un plan pensado por el propio territorio. Y es objeto cuando es investigado desde afuera, es analizado técnica o profesionalmente desde afuera, ya sea por una consultoría, otro territorio más grande, por el Estado y una parte técnica, un organismo descentralizado o una empresa. ¿Sí? El Estado, entonces, es el eje central de un territorio y lleva adelante el gobierno. El Estado es la generalidad y el gobierno es llevado adelante circunstancialmente por partidos políticos o personas que son electas en un sistema democrático, ¿sí? Que son los que terminan decidiendo cómo orientar los recursos del Estado de la mejor manera en base a la plataforma electoral que hicieron al principio. Entonces, el gobierno es el que termina planificando el Estado y desarrollando el Estado a través de las estrategias, los planes y las acciones que lleva adelante. También hay en el territorio actores sociales, o sea, instituciones, empresas, organizaciones, personas, que también hacen a la voluntad del territorio, que forman parte, que no tienen la centralidad del gobierno, pero que están en el proceso de toma de decisiones porque influyen, colaboran, accionan, coaccionan y financian estos procesos de planificación. Entonces, de alguna manera, lo que tengo que entender dentro del territorio, que es algo, es una serie de subsistemas que producen, regulan, protegen, y por lo tanto tengo que entender esas correlaciones que se arman para entender los límites y para entender bien las condiciones. Lo segundo que tengo que entender, que cuando el Estado entiende y abre el juego para planificar como sujeto de la estrategia, las decisiones son colectivas porque formamos parte de un sistema democrático y por lo tanto
esa decisión colectiva, ese proceso participativo, mejora las posibilidades de interpretación, de sumar perspectivas y también de apropiación del plan como resultado de un proceso colectivo donde cada uno de los actores, instituciones, personas, empresas y el propio gobierno pone su voluntad y trata de consensuar un punto en torno al proceso de planificación. Surgen acá también políticas de Estado, son transversales a los gobiernos, surgen instituciones, que son un poco las que soportan también y dan continuidad, y obviamente las correlaciones de poder tienen una impronta antes, durante y después del proceso. Las formas de participación son fundamentales, ¿sí? Si es una participación directa, una participación indirecta, más institucionalizada, eso lo vamos a trabajar más adelante, pero es importante para entenderlo concretamente. ¿Hasta dónde uno puede agarrar y planificar? ¿Sí? Porque uno puede estar pensando, bueno, como municipio, la verdad que dependo mucho de provincia, porque establece, por ejemplo, en La Pampa las condiciones de educación, de salud, la macroeconomía nacional, la nación establece la base monetaria, las tasas de interés. Por lo tanto, decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo planificar si tengo un montón de contextos? O al revés, ¿no? El Estado Nacional dice, bueno, yo propongo una medida de desarrollo económico, diversificar la matriz productiva, pero los que la terminan diversificando son los estados locales, las empresas, y por lo tanto, cómo definir ese hasta dónde tengo que planificar. Es importante la definición inicial del sistema, de entenderlo como complejo y delimitar cuáles son los objetivos de ese proceso de planificación. Y algo muy importante también es entender bien, por eso hay que mapear los actores, quién decide, quién planifica, quién lleva a la acción, quién controla, quién ejecuta y cuáles son los principales argumentos que se pueden esgrimir para no llevar adelante el plan y por lo tanto que necesito confrontarlos en el momento de elaboración y pensarlos previamente a la ejecución. Así que es fundamental entender hasta dónde en ese sistema. Para cerrar, entonces el territorio es un producto social que es el resultado de una producción histórica, ¿sí? Que de alguna manera es específica, o sea, que es particular, por lo tanto las recetas no existen, es compleja porque las perspectivas sobre la historia son muy particulares de cada uno de los sujetos y esa cohesión que se le da para aprender concretamente de la historia se va construyendo y obviamente las relaciones de poder son importantes y cuestiona fuertemente las prácticas de planificación espacial, que son aquellas planificaciones que se dieron en Argentina y que se siguen dando, que tienen que ver con planificar por encima de lo intangible, siempre pensar que lo físico, ¿sí? Es lo más importante.